A continuación, El Faro. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Tenemos la oportunidad histórica de darle un golpe a los corruptos. Se han dicho muchas mentiras y falsedades acerca de esta consulta. Aquí te contamos la verdad. Esta consulta no le pertenece a ningún político. Todos los colombianos somos dueños de esta iniciativa. El apoyo fue dado a este proyecto por todos en el Congreso y todos los sectores políticos lo aprobaron. La consulta costará mucho menos de lo que la corrupción nos está robando en oportunidades. Es una gran inversión a la que debemos apostarle. Nadie será recompensado económicamente por la totalidad de votos que logre la consulta. Es mentira que tengamos leyes en Colombia que controlen la corrupción. De hecho, la vemos crecer cada día más. Pocas medidas se han tomado y han resultado insuficientes. Por ejemplo, los corruptos todavía pagan condenas en cárceles de lujo y tienen todos los privilegios. Los únicos salarios que se verán afectados son los de los congresistas y de los más altos funcionarios del Estado, que son los que más ganan. No comamos cuento y salgamos a votar. Queremos salarios justos para los congresistas, que los corruptos paguen cárcel y no vuelvan a contratar con el Estado. Contratación transparente, presupuestos con participación ciudadana, que los políticos nos rindan cuentas. Que haya extinción de dominio para los ladrones de cuello blanco. O sea, que les quiten todas las casas, los carros y las propiedades que compraron con la plata que nos robaron. Y no más atornillados en el poder. Todos y todas a promover la consulta anticorrupción. Mire, el domingo 26 de agosto vota 7 veces sí en el mismo puesto donde votaste la última vez. Y dale un golpe a los corruptos. Comparte este video e invita a tus amigos y familiares a votar. Yo voto 7 veces sí. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuento contigo? Bienvenidos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Soy Norberto Tascón, director del programa. El próximo domingo, 26 de agosto, el país está convocado a la gran consulta para votar si usted está de acuerdo con que sigamos en un país de corruptos, de irregularidades, de desmanejos, o si por el contrario usted sale a votar el próximo domingo y en cuestión de minutos marca 7 veces en el tarjetón la pregunta con el sí y le da la oportunidad al país y se da la oportunidad a usted de que haya una verdadera reforma obligada en el Congreso. Y para eso he querido invitar al programa a uno de los exponentes de lo que es este trabajo por esa consulta anticorrupción. En su condición de senador de la República votó el proyecto, en su condición de presidente del Partido Verde enarbola las banderas para irse por todo el país, pidiéndole a los colombianos que nos concienticemos que el domingo hay que salir a votar. Se necesitan 13 millones de votos, de las cuales por lo menos la mitad más uno tiene que votar cada una de las preguntas sí, para que en el Congreso los legisladores de este país tengan que legislar en favor de esas preguntas. Pero también el gobierno nacional está obligado a tener que presentar los proyectos relacionados exclusivamente con esa decisión suya, con esa decisión mía y la del pueblo colombiano. Con el saludo de bienvenida al doctor Jorge Iván Ospina, gracias por venir y sobre todo para que hablemos de este que es uno de los tantos proyectos que su partido trató de sacar adelante y que ya hoy los colombianos tenemos en nuestras manos la decisión de hacerlo. Bienvenido, doctor Jorge Iván Ospina, al programa. Norberto, es usted muy amable por convocarme. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos ve y nos escucha en este programa tan importante, El Faro. Podríamos tener un Estado fallido, podríamos tener un Estado
que no tenga la confianza del ciudadano y que no irrigue los recursos del colectivo que se recogen a través de los tributos para tratar de solventar las inequidades, generar el desarrollo, propiciar educación, salud, seguridad, justicia. Como el Estado puede ser un Estado fallido en la medida en que se pierde la confianza de todos los ciudadanos en él, y dado que de manera repetida en múltiples instancias, nacional, regional y local, hechos de corrupción golpean al Estado, es fundamental por ello constituir esta consulta anticorrupción, intentar legitimar las instituciones colombianas, proyectar las instituciones colombianas para superar los problemas a través de estas 7 preguntas que tiene la consulta anticorrupción. Pues efectivamente vamos a hablar de esas 7 preguntas, doctor, porque usted pues fue parte de los legisladores en el país como senador de la República que aprobaron este proyecto. La primera pregunta tiene que ver con reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. ¿De qué manera, doctor Jorge Iván, para el común de los colombianos que nos están viendo en este momento y los que nos ven en el exterior, debe concientizar a las gentes de que los congresistas están ganando mucho dinero? Cuando yo veo que, por ejemplo, los presidentes del Banco de Colombia, de Comeva, de muchas entidades del país, ganan más que un congresista. Ellos pueden tener sueldos entre 40 a 60 millones de pesos, si no tomar el ejemplo de Ecopetrol. El gerente gana más de 60 millones de pesos. El de una transnacional como Smul ganan perfectamente 35 o 40 millones de pesos, o el de un banco, cualquiera de los que tenemos en Colombia, perfectamente puede estar el gerente general por encima de 40 millones. Los congresistas, con todos los aumentos que han tenido, creo que llegan a 35 millones. ¿Cómo hacerle ver a las gentes que esto es necesario y por qué? En principio, por la fuente de los recursos con las que se paga a este servidor público. Mientras que el gerente de un banco, de una transnacional, de una empresa mixta como es Ecopetrol, la fuente para el pago de los altos ejecutivos es una fuente de carácter privado, en el caso de los congresistas de Colombia, el pago se le adelanta con los impuestos que la sociedad colombiana provee y se recaudan a través de la DIAN. Pero además, en términos del resultado, mientras que un alto ejecutivo de una empresa tiene unos resultados muy definidos, unas metas por cumplir de manera cotidiana y unos indicadores de gestión debidamente establecidos, en el caso del Congreso de Colombia tan solo se sesiona 2 veces al año, no siempre se adelanta el quórum suficiente para adelantar las sesiones, no hay cumplimiento suficiente de horarios, los congresistas no le rinden cuentas a su electorado, pero simbólicamente los congresistas sí le demandan a la sociedad colombiana grandes esfuerzos y ellos no los asumen. Por ejemplo, se ha colocado una contribución del 19% del IVA a todos los trabajadores, a todos los consumidores en Colombia, y los congresistas, dado que adelantan ese proceso fiscal para tratar de tener recursos en el Estado colombiano, siguen ganando 40 salarios mínimos y las grandes mayorías tan solo 1 o 2 como máximo. En ese sentido, entonces, hay que predicar con el ejemplo, hay que superar la inequidad desde el Estado central, hay que entender que la disciplina legislativa debe llegar y que los congresistas no deben de ganar tal nivel si sus cumplimientos no son apropiados. Pero adicionalmente a esto, uno también debe tratar de enviar un mensaje a la sociedad colombiana desde lo que es el apretón fiscal. Se viene una reforma económica, una reforma tributaria importante, se le van a demandar a la sociedad colombiana una mayor aporte al fisco y en ese sentido el congresista debe dar el ejemplo reduciéndose el salario. La segunda pregunta, mi doctor Jorge Iván Ospina, habla de cárcel a los corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Hoy estamos viendo, al país lo tiene demandado Odebrecht, contratista de Colombia, y muchos de los que se han llevado los dineros del erario público volvieron como una fábula. Pues hombre, robemos que la cárcel es poquita y nos dan una guarnición militar o nos dan la casa por cárcel, pagamos ese tiempo y salimos a disfrutar de la plata. ¿Cómo hacerle sentir a la gente
aunque ha tocado usted tangencialmente en la pregunta anterior algo de esto, ¿cómo hacerle sentir a la gente que esta es la oportunidad para que no se aprueben leyes laxas, donde la legislación penal en Colombia pues permite precisamente que un juez mande para su casa o mande para una guarnición militar o para un hotel 5 estrellas, como comúnmente le llamamos nosotros a esas residencias donde tienen que pagar sus penas, a estos que han defraudado el Estado? La acción normativa frente al corrupto tiene también diferentes niveles de acción. Por ejemplo, si existe sanción social al corrupto, si los vecinos, si la comunidad en general, si los medios de comunicación visibilizan a quien comete un acto corrupto, esa persona no va a volver a cometerlo o va a imposibilitar cometerlo, dado que va a tener toda la sanción del público, en la calle, en la escuela, en los lugares de espacio público donde se encuentre. Pero al acompañamiento de esa sanción social es fundamental la sanción de carácter penal. De nada sirve que un gobernador como Alejandro León, por ejemplo, en Córdoba, haya robado casi 150.000 millones de pesos y ahora tenga una casa por cárcel. En su hogar, con su jacuzzi, con sus buenas condiciones, tomándose un whisky, después de que ha dejado en bancarrota un espacio tan importante como es el ente territorial departamento de Córdoba. Por eso es tan importante que la sanción penal se adelante vía intramural. Pero además de esto tiene que ver con las oportunidades. Un servidor público ha tenido las oportunidades de los medios de comunicación, se ha calificado, ha tenido las veleidades y las posibilidades del poder, y por eso mismo sentido la pena debe ser mucho más drástica. Cuando una persona sin educación, analfabeta, sin entornos sociales adecuados, comete un delito y roba, sí lo meten a la cárcel. En este caso es injusto. Por ese lado debe haber una sanción intramural. Pero además no puede volver a contratar con el Estado, porque es la única manera de que nosotros podamos poder construir una base de datos responsable de proveedores al Estado que no van a estafar al Estado, que no van a quedarse con los recursos de todos, que no van a hacer las obras de manera irresponsable, mal logradas. En ese sentido viene entonces la pregunta número 2. Doctor Jorge Iván Ospina, en Colombia nos quejamos, es que todo se lo roban, es que las obras no las hacen, es que el contrato está amañado, es que la licitación, el ente territorial o nacional es como un modisto que hace el vestido a la talla de quien se necesita ponérselo. Es decir, acá el gobierno construye la licitación, construye el contrato o la contratación a la medida de quien se lo quieren dar. Y la tercera pregunta habla exactamente de eso, contratación transparente y obligatoria en todo el país. ¿Cómo invitar a las gentes y cómo decirles por qué es necesario votar por esta pregunta, doctor Iván? Los pliegos tipos unificados tienen que ver para que en todo el universo de la sociedad colombiana tengamos los mismos parámetros para evaluar al proveedor de obra o al proveedor de insumos o al proveedor de servicios. En los estudios que adelantamos para adelantar esta consulta anticorrupción nos encontramos que, por ejemplo, procesos de adquisición de medicamentos en hospitales de la costa, en hospitales de Bogotá, en hospitales del Chocó, de Antioquia y del Valle son completamente distintos. Y medicamentos que podían comprarse en la costa a 3.000 pesos tableta, en Bogotá costaban 620 pesos tableta. ¿Por qué? Porque tal diferencia en la adquisición de un insumo. Nosotros hicimos la correlación de transporte, la correlación que tenía que ver con seguridad, con todo el proceso que demanda llevar los medicamentos del laboratorio al sitio. Y aún así, nunca se podían incrementar los costos hasta en un 300 y 400% como ocurría. Esto se debe a que cada municipio y ente territorial e institución descentralizada organiza los pliegos de adquisición de acuerdo a su antojo y de acuerdo al interés del proveedor, no al interés de que objetivamente se busque el mejor de la mejor calidad. Por eso esta pregunta va orientada a que el Estado defina unos pliegos tipo, de tal manera que el proveedor siempre tenga las mismas condiciones en el escenario donde se encuentre. Doctor Jorge Iván Ospina, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Nosotros sabemos que en los municipios, y usted que fue alcalde, las juntas administradores locales pues participan
en parte de la elaboración del presupuesto, presentando solicitudes de la comunidad. ¿Cómo decirle a la gente que está ya escuchándonos y viéndonos que a pesar de que hay legislación en esto, se necesita más profundidad en hacer mucho más participativa la comunidad en la elaboración de los presupuestos de los municipios, departamentos y nación en general? Hay un tema muy complejo que es la iniciativa del gasto que debiera tener el congresista. Muchas de las personas cuando eligen a su senador o a su representante quieren que el senador y el representante resuelva asuntos cotidianos de su comunidad que necesitan tener una respuesta inmediata. La construcción de un puente peatonal, el arreglo de una vía, el desarrollo de la escuela o del centro de salud, algún tipo de proyecto de distrito de riego. Esa iniciativa del gasto del congresista hoy se tiene, pero de manera soterrada y por debajo de la mesa. No se sabe exactamente qué está ejecutando y cómo está ejecutando alguna partida que el congresista ha identificado. Lo que nosotros pretendemos es que se pueda adelantar esa presión al centralismo bogotano para la ejecución de recursos, pero de manera participativa y amplia. Que se pueda conocer a dónde va esa partida, quién gestionó esa partida, cómo se va a contratar esa partida y que la comunidad de una manera amplia y participativa pueda definir cuál es la orientación de esos recursos. Presupuestos participativos amplios reducen la corrupción, construyen capital social y posibilita ser mucho más efectivo con el recurso del Estado en el desarrollo de la solución de los problemas de nuestra gente. La quinta pregunta de este listado que se le va a presentar a la consideración de los colombianos para que digan sí, los que lógicamente estén de acuerdo que hay que acabar con la corrupción. Los que no estén de acuerdo con que hay que acabar la corrupción, pues votarán no y seguiremos peor de lo que estamos. Dice que los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. La ley de transparencia, doctor Jorge Iván, ya no trae en su estructura jurídica que todo servidor público debe rendir cuentas de su gestión, o quedó por fuera esta posibilidad de que los congresistas la rindan, y quiere con esta pregunta la consulta que incluyan a los legisladores para saber qué están haciendo y que esa plata que se están ganando pues realmente la tienen que justificar allí. Si usted observa, efectivamente los alcaldes, los gobernadores están en la obligación de rendir cuentas e igualmente sus despachos, y todo lo viene haciendo cada vez más con mayor profundidad. Pero si usted revisa, los congresistas no lo están haciendo. ¿Qué hace su congresista? ¿Cuáles fueron las leyes que promocionó? ¿Fue a calentar silla durante 4 años? ¿Cuáles fueron sus debates de control político? ¿Cuáles fueron los desarrollos que él impulsó para la región donde él reside? De alguna manera, la rendición de cuentas se convierte en un parámetro fundamental para decidir si esa persona debe o no debe continuar en el cumplimiento de su labor legislativa, ocupando una curul en el Congreso. Para nosotros, desde el Partido Alianza Verde, la rendición de cuentas debe ser eficiente y amplia. Se debe hacer por medios de comunicación, se debe hacer de manera cotidiana para que las personas puedan escuchar efectivamente las labores del congresista, y por eso queremos convocar a todos los colombianos a que nos ayuden a que los congresistas de Colombia le rindan cuentas de manera eficaz a toda la sociedad. Pues, doctor Jorge Iván Ospina, yo creo que este es el tipo de pedagogía que hay que hacer en los medios de comunicación con personas que conocen la administración por dentro, pero también la conocen por fuera, que han tenido la oportunidad de estar en el Poder Legislativo, pero también en el Poder Ejecutivo, como una de las 2 ramas de las 3 que tiene hoy el ejercicio de la administración pública. Pero quiero invitarlos a estos mensajes de interés y ya regresamos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad, con el exalcalde de la ciudad de Cali, exsenador de la República, doctor Jorge Iván Ospina. Me contaron que la tierrita ya está produciendo. Bastante duro le tocó lucharla. Su familia debe estar feliz, ¿sí o no?
También me contaron que su esposa se encuentra mejor. Me acordé de ella. Me acordé de ella porque siempre que pasábamos por acá, ella nos daba un vaso con limonada. ¿Sabe? Aunque yo no lo conozco, daría la vida por usted. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ser pirata no paga. ¿Decodificador o no decodificador? He ahí el dilema. Y no es el único, porque con esto de la TDT son muchas las dudas que surgen. Pero usted tiene derecho a que le expliquen. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Regresamos nuevamente al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Y estamos haciendo pedagogía con una persona que fue artífice también de la aprobación de esta ley del país que convoca a una consulta anticorrupción, el doctor Jorge Iván Ospina. La pregunta número 6 nos lleva a que la clase política sea transparente, sea clara, no solamente rindiendo una gestión como congresistas, sino que todo servidor público debe hacer público, como su nombre lo indica, sus ingresos, es decir, de dónde provienen sus ingresos, su capital. Y la pregunta es concreta cuando dice que hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. Esto no es otra cosa más que lo que usted permanentemente dice en la calle. ¿Cómo es que los hijos del presidente Uribe llegan adolescentes a la casa de Nariño y a los 8 años salen como los más ricos del país y los grandes empresarios del país? ¿Con esto se quiere combatir esa parte, doctor Jorge Iván Ospina? Se quiere que el servidor público comprenda que no es un empresario con ánimo de lucro, que no se encuentra en la categoría de servidor público para poder ganar dinero, sino que se encuentra bajo una función especializada, profesional, de servirle a la gente a través de administrar el Estado. Y por eso queremos que todo servidor público, pero ante todos los congresistas, deban adelantar la presentación de su declaración de renta, de notificarle al público cuáles son sus propiedades, cuáles son sus ingresos, para poder tener una evaluación en el periodo que él se desarrolla, en esa carga de responsabilidad que tiene. Pero también se busca que todo bien que se haya adquirido de manera irregular a través de corrupción sea y pueda sufrir la extinción de dominio, como pasa con los recursos que hoy son adquiridos a través de recursos del narcotráfico. Nosotros creemos que adelantar la presentación de los ingresos, proveerle al público la información de cuáles son las propiedades que uno dispone y proveerle al público cuál es, digamos, el capital con el que se dispone es fundamental para que no haya equívocos en el desarrollo de la tarea. Debo decir que hay servidores públicos que salen mucho más pobres de lo que ingresaron y que en ellos, digamos, si la gente conoce previamente lo que tiene y las dificultades que tiene el servicio público, pues también la gente puede darle el valor
a la importancia de ser servidor público. Doctor Jorge Iván, finalmente la pregunta 7 dice que se busca que los congresistas, diputados, concejales, juntas administradoras locales no terminen siendo elegidos toda su vida en estas corporaciones, y dicen algunos, no nos pase lo que pasaba con el doctor Gerlain, Roberto Gerlain, que se quedaba ya dormido en su asiento después de haber estado 5 o 10 periodos en el Congreso, casi toda su vida en el Congreso. Pues que es muy importante tener experiencia, pero aquí con esta pregunta prácticamente se limita a que cada congresista esté, o diputado, o concejal, o administradora local, estén por un periodo, por 3 periodos consecutivos, no más. ¿Cómo debe la gente entender esto? Esto es importante en la necesidad de renovación de la clase política que dirige la sociedad colombiana. La clase política que dirige la sociedad colombiana no ha estado a la altura de la comunidad que tenemos, a la altura de las víctimas, del hombre trabajador, de la mujer emprendedora, de los desarrollos campesinos, de los desarrollos urbanos, y en la medida en que no ha estado a la altura es necesario oxigenar y renovar políticamente todas las corporaciones en el país. Por eso nosotros proponemos que no se puede lograr sino por 3 años, 3 periodos consecutivos, la estancia en el Consejo o en la Asamblea o en el Congreso de la República. Es un espíritu renovador que estamos buscando. Pero yo quiero decir con esto, Norberto, que la sociedad colombiana necesita recuperar la confianza en las estructuras del Estado. Si no se recupera la confianza en las estructuras del Estado, corremos el riesgo de ser un Estado fallido. Un Estado que para poder ganarle la guerra a Pablo Escobar cruzó una línea terrible, y es que se unió de ilegales como fueron las organizaciones del Cartel de Cali y los Pepes para poder acabar con el narcoterrorismo. Cuando usted violenta ese piso ético, usted se mete en problemas y puede irrigar al desarrollo de una sociedad graves problemas. Pero adicionalmente, posteriormente, este Estado, con la intención de derrotar a la guerrilla de las FARC, que había que derrotarla, volvió a permearse por la corrupción, el paramilitarismo, la irresponsabilidad, los falsos positivos. Pero adicionalmente y posterior a esto, un Estado donde la corrupción se irrigó en todas sus instancias. En la Corte Constitucional, en el Fiscal General Anticorrupción, en gobernadores, en alcaldes, en viceministros. Una situación de esta talla, de esta dificultad, nos demanda la construcción colectiva de otro piso de valores y otro piso ético. Nos demanda hacer del sujeto más actuante. Por eso cada una de las personas que participa en la consulta anticorrupción no solamente está construyendo un mandato, también se está comprometiendo en tener un país de legalidad, de responsabilidad, donde este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Esa es, digamos, una de las tareas que hemos venido pensando y desarrollando al adelantar la consulta anticorrupción. Doctor Jorge Iván Ospina, no podemos negar que esta génesis que usted ha traído de lo que es la ventaja de votar esta consulta, pues comienza el gran cambio que el país necesita. Hay que renovar los partidos hay que democratizarlos, pero para esto se necesita una verdadera reforma política. También hay que modificar, no sé si así se le pueda llamar, al accionar de la justicia. Hoy tenemos una justicia en la que nadie cree, doctor Jorge Iván Ospina, pero también súmele a todo esto que el Congreso, con todos los partidos aprobaron la consulta anticorrupción. Se posesiona el presidente Duque después de haber ganado en la segunda vuelta, y uno de los artífices de los que votó positivamente la consulta del expresidente Uribe, incluido el mismo presidente de la República, pues encontramos en una reunión privada después de que se posesiona el presidente que el señor expresidente Uribe dice, hombre, qué bueno que el presidente no tocó ese tema de la consulta. Y el miércoles, cuando ya pasa la posesión del presidente, aparece la ministra del Interior presentando 4 proyectos con 4 casi preguntas de la consulta. ¿Eso no es ponerle un palo a la rueda y no ser honestos con el país? Bueno, yo creo que ahí hay un problema de protagonismo muy grande, de intencionalidades políticas muy fuertes. De alguna manera, lo que el Centro Democrático pretende es no dejar el protagonismo de la consulta anticorrupción solamente en el Partido Verde y con cargo a Claudia López.
no comprende que el tema de la consulta anticorrupción va mucho más allá de uno u otro partido. Va fundamentalmente a la consolidación de nuestro Estado social de derecho, a la consolidación de unas instituciones responsables y serias que puedan asumir la construcción de una vida digna, del bienestar para todos. Pero además de esto, caen en la tentación de tirarle piedras diciendo cosas falsas. Recientemente escuché a uno de los senadores del Centro Democrático del Valle, al doctor Harold de Buga, ¿cómo es que se llama? Suárez, John Harold Suárez, diciendo de que cómo nos íbamos a gastar tanto dinero en el desarrollo de una consulta, que eso era corrupción. Yo le tengo que contar que con el ahorro que adelantaremos en términos de los salarios de congresistas, con el ahorro que se tendrá por reducir la corrupción, con los ahorros que se van a tener adicionalmente en tener una comunidad mucho más participativa y con los impactos que vamos a tener en términos de resultado, con dineros públicos bien ejecutados, 50 veces superamos lo que se va a invertir en la consulta. Esos miedos no son buenos tenerlos. El país debe proyectarse de manera colectiva, por encima de los partidos, en las necesidades que son fundamentales. La construcción de un país donde no exista corrupción, o sea, una mínima expresión, es la tarea colectiva de todos y no la tarea únicamente de un partido. Y a pesar de ser nuestro partido Alianza Verde el que motivó este proyecto, solamente fue posible sacarlo de manera exitosa en el Congreso por la participación plural de todas las bancadas. Doctor Jorge Iván Ospina, mucha gente está esperando que haya una masiva participación de las organizaciones políticas, los partidos. Pero la verdad es que no vemos jugándose ni a esos mismos congresistas que votaron, porque muchos están repitiendo hoy, bien en la misma Cámara o en el Senado, porque ascendieron a él, pero no realmente hacen nada para que en Colombia sus correligionarios salgan a votar. ¿Cómo hacer para suplir esa deficiencia, en el entendido de que los 8 millones y tantos votos que colocó Gustavo Petro son votos de gente indignada, gente que no creen ni siquiera en sus mismos partidos, pero salió a votar, pero esos 8 millones no son suficientes, nos quedan faltando unos 4 o 5 millones para completar la cuota que permita validar esa consulta y sobre todo posteriormente votar más del 50% por cada pregunta por el sí, para hacerlas de obligatorio cumplimiento. Aquí hay varias cosas que son importantes resaltar. No van a haber buses, no van a haber tamales, ni refrigerio, ni le vamos a pagar su voto, ni le vamos a dar ningún tipo de incentivo. De tal forma de que esto se trata de conciencia y responsabilidad ciudadana, no se trata de algún tipo de incentivo que puede ser perverso para que usted pueda votar. El Partido Alianza Verde no va a tener reposición por esta campaña que adelanta, esto no tiene reposición de votos, tampoco nosotros vamos a tener algún tipo de financiamiento por parte del Estado para desarrollar esta estrategia. Esto va al alma de la sociedad y del pueblo de Colombia. A todos aquellos que comprendan la importancia de romper la corrupción, de fracturarla y de erradicarla de nuestro quehacer público. Va orientado en la intencionalidad de hacer más partícipe a la comunidad en la lucha contra la misma, y va orientada a la necesidad de construir piso de valores y de responsabilidad de todos los sujetos en lo que son las instituciones de Colombia para superar los errores del pasado. Queremos convocarlos. Queremos que participe, queremos que este domingo 26 de agosto vaya a votar. Nosotros tenemos fe y confianza que vamos a lograr los 12 millones de votos que se necesitan, que el país va a adelantar estas leyes para aplicar este mandato ciudadano y estamos convencidos que podemos entregarle a futuras generaciones un Estado bien administrado desde la transparencia y la responsabilidad. Pues doctor Jorge Iván Ospina, quiero agradecerle de manera muy personal y en nombre de toda nuestra amable televidentes por habernos permitido dar una pedagogía sobre lo que es esta consulta anticorrupción que vamos a votar el próximo domingo 26 de agosto. Usted es responsable, como nosotros, de que quiera que el país cambie o quiera que el país siga igual o peor.
es la única oportunidad que hemos tenido en la historia para hacer posible frenar de esa corrupción, estar contra la corrupción, estar contra los malos manejos de la administración pública, ponerle una especie de tate quieto a los corruptos, a los que se llevan sus impuestos, a los que se llevan su bienestar, a los que se llevan su salud, su trabajo, su educación. Tenemos una oportunidad, estimados televidentes del Faro, amigos televidentes de todo el país, de las redes sociales, de la internet. Quiero convocarlos para que el domingo votemos masivamente. Recuerden, hay que tener por lo menos 13 millones de votos, de los cuales el 50% tiene que votar afirmativamente las 7 preguntas. Y así le hemos hecho un gran favor, no solamente al presidente Duque, sino que le hemos hecho un favor a la democracia colombiana cuando estamos tocando realmente la médula de la corrupción en el país, comprometiendo no solamente al pueblo colombiano, sino al presidente y al Congreso en la aprobación de proyectos de ley directamente señalados en esta consulta anticorrupción. Muchas gracias por habernos prestado su atención. A usted, doctor Jorge Iván Ospina, muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte y éxitos de aquí en adelante en su vida pública y política. Gracias, Norberto, un saludo muy amable a usted, a su equipo técnico, y de verdad decirle a las personas que hay momentos de especiales. Este es un momento de esos especiales que tiene la sociedad colombiana, el momento donde de forma independiente los ciudadanos vamos a acabar la corrupción. Los invito a que voten 7 veces sí en el tarjetón que va a estar este domingo en el sitio donde usted anteriormente ha votado, 7 veces sí para acabar la corrupción en Colombia. Y a usted, amable televidente, si en este momento no sabe dónde están sus hijos, preocúpese. No permita que ellos caigan en la delincuencia común, que sean víctimas de la droga y que caigan en las pandillas, lamentablemente, que crean desorden. Llámelos, dialogue con él, hable en su casa, muéstrele que ese es el camino y así tendremos una mejor juventud, unos mejores hijos y una mejor sociedad. Muchas gracias por habernos permitido estar en su casa.